Buenas tardes, mis alumnos. Vamos a iniciar con la clase. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta tarde te damos gracias por la vida. Gracias porque nos da la oportunidad de servirte de esta manera. Queremos pedirte por cada alumno que a la distancia y en el momento en que puedan ver este video, ellos puedan, Padre, ser bendecidos con esta clase. Ayúdales en todo. Ayúdanos en todo a través de tu presencia. En nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, vamos a entrar a la unidad número 5. Y la unidad número 5 son las dos preguntas de diagnóstico. De eso vamos a hablar en este tiempo. Y en cada, en cada unidad viene una hoja de tareas que el alumno tiene que estudiar, leer el libro de texto, contestar la guía de estudio. Y bueno, ya les dejé tarea a ustedes para que me escriban su testimonio. Solamente una hermana me envió la tarea. Faltan la mayoría para enviarnos la tarea de su testimonio en las 4 partes que se los pedí, me lo puedan enviar. Así que siempre uno se prepara para la siguiente unidad y en este caso uno tiene que aprenderse el bosquejo. ¿Se acuerdan que les había comentado que el bosquejo se compone de cuatro partes muy importantes? Por un lado es la introducción, el evangelio, la decisión y la asistencia espiritual inmediata. Así que hemos estado trabajando con la parte de la introducción y voy a poner aquí el bosquejo. En la introducción tenemos nosotros aquí las 5 partes importantes de lo que implica la introducción. Hablamos de vida secular de la persona que vamos a evangelizar, de su vida religiosa, y luego hablamos también de nuestra iglesia, testimonio, iglesia y personal.
Y en esta unidad vamos a hablar de las dos preguntas de diagnóstico para terminar la parte de la introducción. Así que yo quisiera que ustedes se aprendan el bosquejo, váyanselo aprendiendo de memoria. ¿En qué consiste el bosquejo? Bueno, que cuando vamos a evangelizar con el evangelismo explosivo, tenemos que hacer una introducción antes de presentar el evangelio. Y la introducción consta de saber de la vida secular de la persona. Esto ya lo vimos en las unidades anteriores, su vida religiosa, en nuestra iglesia. Si se dan cuenta, vamos de manera gradual e incremental, testimonio personal y de la iglesia, y ya entramos a las dos preguntas de diagnóstico. Y bueno, entonces aquí tenemos nosotros lo que es la introducción. Y cuando hablamos del evangelio, tenemos que hablar de gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. 5 puntos que hay que aprendernos. Utilizamos los dedos de la mano. Gracia con el pulgar, con el índice hombre, el dedo más grande Dios, el que está a su derecha Cristo y luego el más pequeño fe. Así que repetimos, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Estos son los 5 puntos que componen el Evangelio. Y en la parte cuando nos toque hablar de la decisión, vamos a hablar de la pregunta calificadora, la pregunta de decisión y la aclaración de la decisión. Y luego viene aquí lo que significa orar con él, orar por él, este, y orar para que él reciba el Espíritu Santo y le dé seguridad. Y luego viene la parte del texto de seguridad para que la persona crea en Jesucristo. Y por último, el último punto del bosquejo es asistencia espiritual inmediata. Así que vamos a entrar a la unidad número 5, las preguntas de diagnóstico. La importancia de las preguntas de diagnóstico, este, es con el propósito de saber en qué cree la persona, en dónde está su fe. Así que las dos preguntas son de diagnóstico por naturaleza, y cuando hablamos de cómo la ciencia ha progresado de acuerdo al desarrollo de nuevos instrumentos de medida, por ejemplo, para hacer diagnósticos. En el caso de la medicina, bueno, el médico usa un estetoscopio para oír, para escuchar, un oftalmoscopio para ver la vista, un otoscopio para ver el oído. Es decir, cada instrumento que utiliza el médico es para poder tener un diagnóstico. Y así podemos usar un cardiograma, un ultrasonido, con el único propósito de acercarnos a tener un diagnóstico. Y ninguna herramienta de diagnóstico es infalible, es decir, pueden que fallen, pero muchas veces son de gran ayuda. Así que cuando hablamos de las preguntas de diagnóstico, estas preguntas de diagnósticos tienen primero que ser comprendidas. Y número 2, confirmadas. Y número 3, interpretadas. Entonces hay que comprender, hay que confirmar y hay que interpretar. Cuando tenemos a dos o más personas que están presentes, comience por hacer la pregunta de diagnóstico a la persona que parezca menos factible a tener la respuesta correcta. Es decir, si nosotros llegamos a una casa y en esa casa está el esposo y la esposa, o el esposo, la esposa y hijos mayores o hijos menores, entonces estamos reunidos en una casa y queremos compartir el evangelio con ellos, y de esas personas que están en la casa tenemos que escoger a una persona para hacer las preguntas de diagnóstico, y al preguntar tenemos que buscar a la que sea menos factible de tener respuesta a las preguntas. Número 2, transición del testimonio a las preguntas de diagnóstico. Cuando nosotros tocamos el tema del testimonio de la iglesia y el personal, que los testimonios van enfocados en la salvación y la vida eterna. Cuando les dije, bueno, es que fíjese que cuando yo era niño, pues me estaba ahogando, y mi papá me sacó de ese río que me estaba ahogando. Yo le tenía miedo a la muerte, pero después
este, ahora ya no tengo miedo a la muerte y, y tengo la seguridad de la vida eterna. No le digo a la persona a que estoy evangelizando la respuesta. Nada más le digo que tengo salvación y que tengo vida eterna, pero no le comento cómo es que la obtuve. Eso va a ir más adelante. ¿Por qué? Porque si no, a la hora de yo hacer la pregunta de diagnóstico, yo le estoy dando la respuesta. Pues yo la obtuve cuando acepté a Cristo, cuando escuché su palabra. No, no, yo no tengo que contarle eso. Nada más tengo que hacer referencia a algunos puntos de mi vida que me hacían, es que antes yo no tenía seguridad, hoy tengo seguridad. Es que antes no tenía perdón, hoy tengo perdón. Es que antes, pero no les digo cómo es que encontré la seguridad de la vida eterna, el perdón de mis pecados, la salvación, etcétera. ¿Sí? Entonces, eh, cuando nosotros comentamos nuestro testimonio, por eso es bien importante que me entreguen su tarea del testimonio para saber cómo es que ustedes llegaron a Cristo, cómo es que ahora ustedes tienen la salvación. Así que, el número uno, esto conduce directamente a la transición. ¿Me permite hacerle una pregunta? Ahora, fíjense que es bien importante que las transiciones nos van llevando de un punto a otro. Y es como aquel que dirige un culto. Lo dice, vamos a cantar el himno fulano tal. Y ahora, por segundo punto, el himno sin hacer transiciones. No, pues vamos a hacer transiciones con la iglesia y decimos, este, eh, cuando hemos conocido a Cristo, hemos ahora aceptado al Salvador y tenemos comunión. Y la comunión no solamente es con su Hijo, es con su Padre y con nosotros. Y vamos a cantar el himno Dulce Comunión. Es decir, hacemos una referencia del himno y eso se llama transición para después decir a la iglesia y vamos a cantar. Estoy hablando del director del programa, cómo es que usa transiciones, para que ustedes comprendan que cuando pasemos de un punto a otro, las transiciones nos ayudan para que las personas no reciban de golpe y porrazo la temática que estamos manejando. Y aquí la transición sería, ¿me permite hacerle una pregunta? Y nosotros tenemos que esperar esa respuesta afirmativa que nos autorice a seguir continuando con nuestro bosquejo. Recuerden que estamos en la introducción y ya hemos sabido su vida secular. No, pues es que él es mecánico automotriz, se dedica a arreglar autos. Es que ella es arquitecto o es que ella es ama de casa, solamente se dedica a cuidar a sus hijos y está en el hogar. Vemos la vida secular y de la vida religiosa. Es que asiste a una iglesia los domingos o simplemente ella es de, de religión católica por sus padres, pero ella nunca ha ido a la iglesia o no va a la iglesia. Estamos nosotros conociendo a la persona y vamos a llegar al punto de que damos el testimonio nuestro y el de la iglesia y luego vienen las preguntas de diagnóstico. Así que la primera pregunta de diagnóstico es, eh, si usted muriera hoy, ¿cree que iría al cielo? Si usted muriera hoy, ¿cree que iría al cielo? Es decir, este, esta pregunta que decimos de ir al cielo es que es el común denominador de casi la mayoría de las personas, porque la mayoría cree que al morir se va a ir al cielo. Si es buena, dice, me voy al cielo. Si soy mala, me voy a ir al infierno. Entonces, ellos ya tienen como que, como respuesta para esa pregunta. Y es decir, puede decir que, es que no he sido tan bueno. Y decimos el cielo porque es lo que la mayoría cree. Aunque nosotros en nuestra doctrina creemos que el reino de Dios será en la tierra y no en el cielo. Así que, número uno, la respuesta le dice si la persona piensa que tiene vida eterna. Porque puede decir, a mí me ha tocado que me dicen, no me he hecho esta pregunta, no sé qué contestar. La verdad, no estoy seguro qué decir.
Y está bien, se quedan en no saber qué decir. O, o si la persona ya piensa que tiene vida eterna y usted intenta ofrecérsela, puede que enfrente problemas de comunicación. Porque si ella dice, no, si una persona que es bautista, metodista, o de alguna otra denominación cristiana que dice, es que yo sí estoy seguro que tengo vida eterna. Entonces, nosotros no podemos ofrecerle algo que ella ya tiene. Y, por ejemplo, las estadísticas dicen que hace 35 años, la mayoría de las personas respondían que no estaban seguros de tener vida eterna. Pero ahora, de acuerdo al Centro de Investigación sobre Religión en Princeton, Estados Unidos, en 1996 el reporte fue el siguiente: para Estados Unidos, no para América Latina. El 96% de adultos creen en Dios. El 90% creen en el cielo. Y el 77% piensan que tienen muchas posibilidades de ir al cielo, que son de, de buenas a excelentes las posibilidades. Entonces, si lo hacemos aquí en América Latina, pues nos damos cuenta que la mayoría profesa el catolicismo y la mayoría de ellos no están seguros, no están seguros si van a ir, van a ir al cielo. En la primera carta de Juan, capítulo 5 verso 13, eh, allí ya sea que la respuesta de las personas sea afirmativa o negativa, tenemos que sacar la Biblia y tenemos que decirles este es el motivo por el cual la Biblia fue escrita. Dice en de Juan 5:13, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. No vamos a leerles todo el versículo 13. Vamos a omitir la parte central del versículo que pueda dar respuesta a la pregunta que sigue. Sino solamente vamos a decirle, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y guarda usted su espada, guarda usted su Biblia, después de usarla, y si usted le ha dado a conocer ya en este momento el propósito de por qué fue escrita la Biblia, cuál es el propósito. Y el propósito es para que sepamos que podemos tener vida eterna. Así que hemos pedido permiso para hacer la primera pregunta. Ahora tenemos que pedir permiso para poder hacer la segunda pregunta de diagnóstico. Y entonces, cuando obtenemos el permiso, entonces de esta segunda diagnóstico podemos seguir continuando con la presentación del Evangelio. Punto número 1. Puedo compartir con usted cómo llegué a saber con certeza que tengo vida eterna y cómo usted puede saberlo también. ¿Se acuerdan que en el testimonio solamente hablé, yo tenía antes miedo a la muerte, pero ahora ya no lo tengo, porque ahora estoy seguro de que tengo la vida eterna? Pero todavía no le revelé cómo es que lo logré. Y allá en este punto, entonces ya podemos nosotros, preguntarle, oiga, ¿puedo compartir con usted cómo llegué a saber con certeza que tengo vida eterna y cómo usted puede saberlo también? Nota, si ellos respondieron afirmativamente a la primera pregunta, entonces hay que omitir la segunda parte. Y como usted puede saberlo también, o sea, esta segunda parte. Si a usted le dan permiso de continuar, diga entonces, antes de que lo haga, permítame hacerle otra pregunta. Y la segunda pregunta de diagnóstico es: suponga que muriera hoy y se presentara ante Dios y él mismo le preguntara a usted, Ricardo, María, el nombre que le haya dado, supongamos que muriera hoy y se presentara ante Dios y él mismo le preguntara, Ricardo, ¿por qué razón debo dejarte entrar a mi reino? ¿Qué usted le respondería? Así que esta pregunta, esta segunda pregunta, le va a permitir a usted discernir en qué está basando aquella persona a la que usted está compartiendo el evangelio su confianza para la vida eterna. Segundo, esta pregunta generalmente produce una clara y poco ambigua respuesta que le facilitará a usted para que usted pueda presentar el evangelio.
Eso es bien importante que hay que considerar. Punto número 7. ¿Cómo obtener una respuesta a la segunda pregunta? Hay ocasiones cuando la gente no tiene una respuesta lista para esta pregunta, no están listos para contestar. Entonces, a continuación, vamos a mostrar 4 métodos que son útiles para obtener una respuesta. El primero es cambiando las palabras. Y le diríamos, oiga, ¿qué piensa usted que le diría? ¿Qué le diría a Dios para dejarlo entrar al reino? ¿Qué piensa usted que le diría? Y la segunda es generalice. Dígale, ¿cuáles piensa que serían los requisitos para cualquier persona pudiera entrar al reino? ¿Cuáles piensa que serían los requisitos? ¿Usted cree que hay requisitos para poder entrar al reino? Y ella puede contestar, porque, sí, pues yo no le echo mal a nadie, este, empiezan a buscar ciertos requisitos. O tres, dele una respuesta. Bueno, esto era lo que yo pensaba. Yo creía que había que ser bueno, bueno con los padres, bueno con los vecinos. Yo también pensaba que guardando los mandamientos me podía ganar yo el reino, poder entrar al reino. Ahora, ¿son estas las ideas que usted ha tenido en su mente? Si usted se porta bien, cree que comportarse bien, usted va a obtener la entrada al reino. Y la número 4, esté de acuerdo que no sabe la respuesta y entonces realmente usted no sabe lo que le diría Dios. Si usted no sabe la respuesta, entonces usted realmente no sabe qué le contestaría a Dios. ¿Cuáles serían sus respuestas ante Dios? Y número 8, repita y confirme la respuesta. Repita su respuesta exacta para confirmar que usted la escuchó. Usted le diría a Dios, Dios, debes dejarme a entrar al reino porque yo me he portado bien, yo no le hago mal a nadie. Y ya le estamos confirmando lo que él dijo. Y eso es lo que usted le diría. Por eso le pregunto, eso esto prevendrá a las personas, decir al final de la presentación del evangelio, yo siempre he creído en Jesucristo, yo siempre he confiado únicamente en Jesús para mi salvación. Y le vamos a decir, no, 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 acuérdese que usted dijo que usted entraba al reino de Dios porque se portaba bien, porque no le hacía mal a nadie. Usted nunca habló de haber aceptado a Cristo, nunca dijo de haber recibido a Cristo como Salvador. Usted nunca dijo que lo hacía porque tenía la fe en Cristo Jesús. No, usted lo hacía pensando en que sus obras le daban el derecho de entrar al reino. Entonces, eso lo va a prevenir. Hay que por eso repetir la respuesta y confirmar qué es lo que él realmente dijo, para que más adelante él no quiera cambiarle y le diga, no, yo siempre he creído en Jesucristo, ¿eh? Yo siempre he creído, no, no, no. O sea, al principio dijo que usted podía entrar al reino de Dios, diciéndole a Dios, yo doné el terreno de la iglesia, mi abuelito hizo el templo, tenemos derecho porque desde niños leíamos la Biblia y pueden hacer una gran lista de cosas que han hecho, que han hecho y que han hecho y que han obrado según para ganarse la entrada al reino. Entonces, vamos ahora a interpretar las respuestas. La presentación del Evangelio debe de adaptarse al prospecto. Esta presentación del Evangelio no es algo enlatado, no es algo que tengamos nosotros que definir eh, acartonado, como el bosquejo está así, y así lo ha aprendido de memoria. No, tenemos que adaptarlo de acuerdo a la persona. Número uno, el poder de la presentación de Evangelio explosivo radica en eso, en que es adaptable, no es enlatado ni acartonado. Número dos, las respuestas a las preguntas de diagnósticos se interpretan
para que la presentación pueda adaptarse a la condición espiritual de cada persona. O sea, cada persona tiene su propia condición espiritual. La gente puede confiar solamente en una de estas dos personas para estar en el reino, en estas dos personas. Únicamente en Jesucristo, uno, o dos, en sí mismos, mediante esfuerzos humanos. Únicamente justifican su salvación por medio de Jesucristo. O número dos, ellos se autojustifican, es decir, por sus esfuerzos humanos. Inciso B, cuando el candidato responde, yo asisto a una iglesia, yo asisto a la iglesia, soy buen vecino, doy caridad a los pobres, no le hago mal a nadie. Él no está confiando en Jesucristo. Él está confiando en sí mismo. Está confiando en sus obras. Yo asisto, yo soy, yo doy, no le hago nada mal a nadie. Él está confiando en sí mismo. Entonces, hay cuatro posibles combinaciones de respuestas a las preguntas de diagnóstico, a las dos preguntas de diagnóstico. Y vamos a poner un tablero para que veamos cómo se hacen las combinaciones y qué hacer. Aquí está el tablero. En la pregunta 1, este, él, él dice, si usted muriera hoy, ¿qué seguridad tiene de ir al reino? Y él contesta, sí, sí tengo seguridad de ir al reino, porque creo en Jesucristo. Y la pregunta número 2, oiga, si se presentara delante de Dios y Dios le preguntara, ¿por qué tengo que dejarte entrar al reino? ¿Qué usted le contestaría? Y él dice, yo entraré al reino porque tengo toda mi confianza en Cristo Jesús. ¿Cuál es la interpretación? Si contestó afirmativamente en la primera pregunta y en la segunda pregunta él confía en Cristo, entonces mi interpretación es alguien que ya es creyente, alguien que ha creído. Y si es alguien que ha creído, ya no le tengo que presentar el Evangelio. Posiblemente él va a otra denominación, asiste a una iglesia en domingo, etcétera. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? Tendré que compartirle nuestra doctrina. ¿Por qué creemos en el sábado? ¿Por qué creemos en los 10 mandamientos? ¿Por qué nuestra doctrina? ¿Por qué no creemos en la ida al cielo? ¿Se acuerdan que al principio vimos el, la parte que es el documento de nuestra fe? Que miramos nosotros en, en la primera hoja, antes de entrar a las unidades, dijimos, esta es nuestra declaración de fe. Entonces, cada iglesia tiene su declaración de fe. Y la declaración de fe es nuestra doctrina y la vamos a compartir. Muy bien, en el siguiente párrafo, donde la pregunta 1 es, no, pues no sé, no estoy seguro de entrar al reino. Pero en la pregunta 2 dijo, no, yo le doy agua a los sedientos, yo comparto el pan, yo me porto bien, confía en sí mismo, pero al mismo tiempo no está seguro de la vida eterna y por lo tanto, interpreto, no es creyente. Y esta persona es candidata a que yo le comparta el evangelio. El siguiente, la siguiente interpretación, me contesta, no, yo sí, este, yo creo que sí puedo entrar al reino. ¿Estás seguro de entrar al reino? Sí, yo sí creo. Y la pregunta número 2 de diagnóstico, ¿y qué le contestaría a Dios? ¿Por qué tengo que dejarte? Yo le voy a contestar que yo desde niño iba a la iglesia, que yo siempre me he portado bien, que me casé, le he sido fiel a mi esposa, soy proveedor en mi casa, no me meto con nadie. Entonces, confía en sí mismo. En su presunción, cree que es algo, pero al final es un no creyente, porque no tiene a Cristo en su corazón. Y entonces esa persona hay que compartirle el evangelio. Y el 4 donde dice, no, pues no estoy seguro de entrar al reino. Y luego en la segunda pregunta, ¿qué le contestaría usted a Dios si le preguntara por qué tengo que dejar entrar?
y dice, pues yo le diría que conocí a Cristo y confío en Él. Entonces, ¿cuál es mi interpretación? Si no contestó sí a la primera pregunta, contestó no, entonces es alguien que conoce el Evangelio, pero no tiene seguridad, no tiene una fe genuina. Y entonces tenemos que compartirle el Evangelio y entonces hablarle de la seguridad para la salvación y la vida eterna. Entonces ya tenemos nosotros las dos respuestas de las preguntas de diagnósticos. Y vamos a hacer una transición para pasar a compartir el Evangelio. Acuérdense que el bosquejo está compuesto por 4 partes. Introducción, y la introducción termina con las dos preguntas de diagnóstico. Y luego viene Evangelio, y Evangelio tiene 5 puntos que tratar. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y entonces vamos a pasar a la transición al Evangelio. ¿Cómo tratar con una respuesta incorrecta? Uno, es posible hacerle saber a la persona que está equivocado sin provocarle una reacción negativa a las preguntas que contestó. Y esto lo hacemos mediante una transición al Evangelio, donde explicamos el tema de las buenas noticias. Y le podemos decir, ¿sabe, señor Rodríguez, señor Ramírez? Cuando usted contestó la primera pregunta, yo pensaba que tenía buenas noticias para usted. Pero después de escuchar su respuesta a la segunda pregunta, estoy convencido que tengo las mejores noticias que usted jamás haya escuchado. Las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado. Número 4, comunique la transición de las buenas noticias con eso, con gran entusiasmo y con énfasis. Y le decimos, señora Josefina, cuando usted me contestó la primera pregunta, yo pensaba, tengo buenas noticias para la señora Josefina, pero después de escuchar su respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle, señora Josefina, que tengo las mejores noticias que usted jamás ha escuchado, pero hay que hacerlo con ese énfasis. Hay que comunicar las buenas noticias con gran entusiasmo. Esta transición normalmente producirá una respuesta positiva de parte del contacto porque son noticias extraordinarias. No son bien conocidas por la gran mayoría de los inconversos. Cuando les hablamos del Evangelio, ellos, la mayoría, no conocen. Son noticias inesperadas que la persona recibe al principio de la conversación. Y su entusiasmo genuino le ayudará a evitar una actitud hostil de parte de la persona que estamos evangelizando. ¿Cómo tratar con una respuesta correcta? Cuando el entrevistado sea aparentemente creyente, que va a una iglesia, bautista, metodista, pentecostal, debemos proceder y hacer la presentación del evangelio. Porque en las salidas de entrenamiento práctico se pueden hacer. Acuérdense que está de entrenamiento. Y decimos, hermanos, aunque la persona contestó que sí, hay que hacer la práctica. Hay que presentar el evangelio. No le pida permiso para hacer la práctica. Usted presente el evangelio explosivo. Muchas personas pueden sentirse ofendidas si usted aprovecha de su valioso tiempo para hacer una práctica. Entonces, no diga que es una práctica. Pídale si puede compartir brevemente lo que cree acerca del evangelio. En esta forma, usted, por un lado, va a satisfacer, antes que nada, las preguntas que tiene. Porque aquí es bien importante, más vale pájaro en mano que 100 volando, dice el dicho. O sea, es mejor compartir el evangelio con un creyente que arriesgarse a tocar 2 o 3 puertas más y no encontrar a nadie en casa. Si ya la persona, aunque es creyente, le está dando la oportunidad de que usted comparte el evangelio, más vale pájaro en mano que 100 volando, que estar toque y toque casas que no le quieren abrir o que no quieren escuchar el evangelio. Aunque él se denomine que es un creyente, usted haga la práctica y compártale el evangelio. Cuando termine, es oportuno poder comparar algunos aspectos de doctrina sobre todos aquellos puntos de fe que nos hacen distintivos con otros grupos evangélicos. Es decir,
aunque si estoy compartiéndole a un pentecostal, a un bautista, a un metodista, a un anglicano, al que ustedes quieran, siempre tenemos puntos que le llamamos doctrinales afines. Creemos en la oración, creemos en el bautismo, creemos en el arrepentimiento, creemos, pero vamos a tener lo que se llama doc- diferencias en doctrina. Y entonces vamos a trabajar con ellos aquellos puntos de doctrina en los cuales no coincidimos. Y también usted puede reclutarlo como un compañero de oración. Dice, bueno, usted que ya es creyente, que esto, le queremos invitar a que se una a la oración con nosotros. Así que es bien importante hacer hincapié en aquellas doctrinas distintivas de nuestra iglesia, como puede ser el sábado como una de ellas, que nos distingue de otros grupos evangélicos. Todo aquello que nos distingue. De no celebramos Navidad, no celebramos fiestas paganas, entonces nos hace diferentes. Y tocamos puntos de doctrinas distintivas. Muy bien, voy a- vamos a pasar, hermanos, al siguiente bloque. Muy bien, vamos a la unidad número 6. Unidad número 6. Y vamos a hablar sobre ya el Evangelio. Ya dejamos la parte de lo que es la introducción. Y recuerden que en la introducción, este, ¿qué es qué es lo que miramos? Vamos a ver en esta unidad 6. Igual vienen hojas de tareas, viene contestar la guía de estudio, viene contestar, viene a aprenderse algunas tarjetas de memoria, número 3 que es el Evangelio, gracia, este, número 4 ilustración, regalo de un amigo, que esto lo vamos a ver, la tarjeta 5 el Evangelio hombre, ilustración del huevo podrido, que también lo vamos a ver ahorita en esta clase, y viene aquí la parte del bosquejo. Ya nosotros ya pasamos de la introducción, vida secular, vida religiosa, nuestra iglesia, testimonio, iglesia personal, las dos preguntas de diagnóstico. Y bueno, ahora vamos a entrar a evangelio. Y el evangelio, miramos que está constituido por 5 puntos. Por favor, usen la mano y apréndase. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y aquí está. Voy a poner aquí el cursor. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. De gracia, que vamos a tocar la vida eterna como un regalo. No se gana, no se merece. Del hombre vamos a hablar, es pecador y no puede salvarse a sí mismo. De Dios, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. De Cristo, quién es y qué hizo. De fe, lo que no es fe y lo que sí es fe. Muy bien, entonces, esto es lo que vamos a hablar del Evangelio. Y en la siguiente parte, este, hablamos de lo que es la decisión, el tercer punto del bosquejo y el cuarto punto, asistencia espiritual inmediata. Muy bien, entonces entramos a la unidad número 6, el Evangelio, gracia y hombre. En el punto número 1 en romano, recuerden las transiciones, la transición de las buenas noticias al Evangelio. Y esta sí aprendes en las transiciones. Y le decimos a la persona, cuando usted contestó la primera pregunta, pensé que tenía buenas noticias para usted, pero luego de escuchar su respuesta a esta segunda pregunta, sé que tengo las noticias más maravillosas que jamás haya usted escuchado.
y lo hacemos con toda la motivación. Esta transición nos va a llevar a que podamos entrar al Evangelio. Puntos para recordar al presentar el Evangelio. Miren, cuando hablen ustedes acerca de las buenas noticias, las expresiones faciales y su tono de voz deben de ser de tal manera que respalde la más grandiosa historia que jamás se ha dicho, la historia de la salvación. Y tenemos que decirlo con un tono de voz, de tal manera que nuestras facciones, nuestros ademanes, nuestro rostro, todo impacte para poder hablar de las buenas noticias. También evite proyectar una figura autoritaria, como sábelo todo, como yo lo sé todo, mire, yo se lo explico. No, 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 tampoco así. Y cuando nosotros usemos las Sagradas Escrituras, tenemos que citar únicamente las porciones relevantes del versículo, no todo el versículo, como vamos a ver más adelante, no todo, sino las cuestiones más importantes del texto bíblico, las más importantes. Utilice también una variedad de frases cuando introduzca la escritura. Por supuesto, es de gran importancia que usted conozca las referencias, sí, aunque no es necesario saberlas de memoria, sino nada más para que si las mencionamos o no debemos mencionarlas, pero aquí es bien importante que las referencias escriturales nosotros las conozcamos. Así que es bien importante utilizar las ilustraciones como punto número C. Utilizar las ilustraciones. Estas ilustraciones hay que aprenderlas. No se trata de memorizarlas. Hay que aprender las ilustraciones. Y aquí es bien importante que cada uno le va a poner su estilo a la hora de compartir la ilustración. Pues cada quien le va a poner su estilo. Deben de ser entonces aprendidas y no memorizadas. Personalice siempre que sea posible. Es decir, hágalo de manera personal. Tercero, una vez que usted sabe el punto central de la ilustración, puede relatar la ilustración con sus propias palabras y con su propio estilo. No necesariamente como viene en el libro, no necesariamente como viene en la lección. Usted puede darle el toque con sus propias palabras y con su propio estilo. Inciso D. Cuando utilice las frases de transición, estas sí deben de ser memorizadas y utilizadas consistentemente. Por ejemplo, cuando pasamos de las preguntas de diagnósticos al Evangelio y le decimos, mire, doña Julia, cuando usted me contestó la primera pregunta, yo pensé que tengo buenas noticias para él. Pero cuando yo recibí la respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que tengo las noticias más maravillosas que usted jamás ha escuchado. Entonces estamos nosotros en este punto de lo que es la transición. Y podemos nosotros utilizar estas frases, pero hay que memorizarlas y hay que utilizarlas consistentemente. Deben ayudar a mantenerlo sobre el bosquejo y a facilitar la presentación. Estas transiciones señalan hacia el próximo punto del Evangelio. ¿Qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde me lleva la transición? ¿Hacia qué punto me lleva? Aquí es bien importante entonces que empecemos a aprendernos de memoria el bosquejo. Y digamos, hermanos, cuando hablamos de la introducción, tenemos que tratar vida secular de la persona, vida religiosa. Testimonio iglesia, testimonio personal. Eh, y miramos nosotros aquí, no conteste la segunda pregunta de diagnóstico. Me permite hacerle una pregunta y pasamos a las dos preguntas de diagnóstico. Y empezamos, ¿ha llegado usted al convencimiento de su vida espiritual que si muriera hoy iría al reino?
Y entonces tocamos la primera parte de 1 Juan 5:13, donde dice, ¿para qué fue escrita la Biblia? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la frase que hay que aprenderse. Y luego me permite compartir con usted cómo es que yo descubrí que tengo vida eterna y cómo también la puede descubrir usted. Y entonces repetimos y confirmamos la respuesta. Y ahí viene por último la transición. Cuando yo escuché la respuesta a la primera pregunta, yo pensé, tengo buenas noticias para usted. Pero fíjense que ahora al escuchar la segunda respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que tengo las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado. Y entonces ya me lleva al punto de compartir el evangelio. Y ahora sí, entramos al evangelio. Y el primer punto que vamos a estudiar es la gracia, la gracia. Y entonces cuando hablamos de la gracia, tenemos que hablar de que tiene sinónimos. Y uno es la vida eterna. Y entre paréntesis, ¿qué es la vida eterna? Es el reino de Dios. ¿Qué es la vida eterna? Es un regalo. ¿Qué es el reino de Dios? Es un regalo. Las demás religiones del mundo enseñan que el hombre tiene que ganarse el favor de Dios por medio de sus obras para ser digno de llegar al reino de Dios. Pero nuestra iglesia proclama que el favor de Dios y la entrada al reino pueden ser obtenidos solo como un regalo gratuito. Entonces aquí, punto número 3, es útil decir esto muchas veces en distintas formas para que la persona lo comprenda, que la persona lo entienda. Mire, la gracia es el reino de Dios, es un regalo. La segunda forma, como decirlo, es la vida eterna es un regalo de Dios para quien lo recibe. Tercera forma de decirlo, usted no puede ganar el camino hacia el reino. En otras palabras, no se gana ni tampoco se merece. Y la Biblia hace referencia a esta verdad. Y entonces podemos nosotros decirle, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si usted se da cuenta, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Esa parte no se la vamos a recitar, esa no se la vamos a decir. Vamos a decirle la segunda parte del texto, la que nos interesa que vean como que es un regalo, que el texto dice, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos interesa esa parte, esa parte. Así que no podemos hacer nada para ganar la vida eterna, para ganar el reino de Dios, ni tampoco lo merecemos. Aunque tenemos que decir que desde niños nuestros padres nos han programado a trabajar para conseguirlo todo. Calificaciones, premios, salarios. Miren, cuando yo era niño, mi papá me decía, si tú sacas buenas calificaciones, te voy a comprar esa pelota. Si tú terminas la secundaria y sacas buenas calificaciones, te voy a comprar una bicicleta. Y ahí está uno echándole ganas, haciéndole esfuerzo para conseguir ganarse un premio. Y cuando usted entra a un trabajo, le dice su patrón, si usted es puntual, no falta, es productivo, entonces yo le voy a aumentar su bono de trabajo, va a recibir su bono, aparte de su sueldo, va a tener un bono y va usted a ganar un poquito más, un extra. Y entonces, hasta en el trabajo, a la gente las motivan, haciendo más y dicen, no, es que me voy a conseguir un premio. Mi salario va a ser mejor esta semana porque le he echado ganas. He entrado bien temprano al trabajo y he salido tarde del trabajo. Porque así hemos sido programados para conseguir calificaciones, para conseguir premios, para conseguir salarios. Entonces podemos hacer este, eh, una comparación entre el camino de Dios y el camino del hombre. Proverbios
14:2. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin al final es camino de muerte. Entonces nosotros podemos crear nuestro propio camino, pero no es el camino de Dios. Y el camino del hombre siempre lo va a llevar, aunque parezca derecho, dice el proverbista, es camino de muerte. Entonces el camino del hombre, desde su nacimiento, el hombre está programado para ganarlo todo. Calificaciones, recompensas, sueldos, etcétera. El camino de Dios no se consigue por obras, es por gracia recibimos lo que no merecemos. O sea, yo no me merezco la vida eterna, pero por la gracia de Dios, por haber creído en el Señor, entonces yo recibo el regalo de la vida eterna. Entonces, la escritura hace referencia a esta verdad en Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense cómo dice Pablo a los Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Así que, por ejemplo, mire, el aire que respiramos, lo respiramos por gracia, es un regalo. Nadie hace algo para respirar, ¿no? Respiramos. Nuestra inteligencia es un regalo. La vida misma que tenemos es un regalo. Ahora, ¿cuánto más la vida eterna? Y aquí entonces podemos nosotros trabajar el punto con la ilustración, el regalo de un amigo. Y yo les digo siempre a las personas, oiga, ¿usted ha recibido alguna vez algún regalo? Porque cumplió años, porque terminó su carrera, se graduó, o ha recibido sí, cómo no. Mis hijos me hicieron, mire este reloj que tengo, este reloj tan carísimo. Mis hijos, no sé cómo le hicieron, se juntaron y pagaron este reloj suizo, automático, de muy buena marca, muy caro, por cierto. Ellos me regalaron este reloj. Y entonces le digo, oiga, y usted dice, oiga, está muy caro. Y usted le dice a sus hijos, oigan, ¿cómo cuánto les costó? ¿Les coopero con algo? Dice, no, no lo puedo hacer, los ofendería y dejaría de ser regalo. Yo lo acepto porque es un regalo, no me costó nada. Entonces, cuando nosotros ilustramos cómo es el regalo de un amigo, así es el regalo de Dios. Y esta ilustración del regalo de un amigo, demuestra que ningún esfuerzo humano puede ganar el regalo de la vida eterna. O sea, todo lo que usted haga, todo lo que usted hace, no es para ganarse la vida eterna. Y es que luego decimos, es que si yo guardo los mandamientos y me pongo bien abusado con los mandamientos de Dios, es para ganarme la vida eterna. No, 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 no se equivoque. Usted se gana la vida eterna solo por la fe que es en Cristo Jesús. Y los mandamientos de Dios son para gente salva, son para gente libre, son para aquellos que han recibido la bendición. Usted tiene que entender que la vida eterna es un regalo de Dios, no se la gana ni tampoco la merece. Y entonces vamos a pasar al siguiente punto. Recuerden que es gracia y el siguiente punto es hombre, Dios, Cristo y fe. Repito, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Cuando nos aprendemos y manejamos la mnemotecnia de la mano, de los dedos, y decimos el pulgar apunta hacia arriba, la gracia viene de arriba. El índice apunta a la persona, al hombre. Dios es el dedo más grande, es Dios. Y el que está al lado es su Hijo, Jesucristo. Y el más pequeño, fe, como una semilla de mostaza fe. Entonces repetimos gracia, hombre, Dios, Cristo y fe.
Y sabemos que cuando hablamos de la gracia, para pasar a hablar del hombre hay una transición y pasamos de un punto al otro. Y le podemos decir a la persona, mire, esto lo podemos ver más claramente cuando vemos lo que la Biblia dice sobre el hombre, sobre el ser humano. Y ahora sí vamos a hablar del hombre. El Evangelio, hombre. ¿Qué es el hombre? Es pecador. El hombre es pecado. La mayoría de las personas saben que son pecadores, pero no se dan cuenta de la seriedad del problema de sus pecados. Ahora, ¿cómo puede decirle usted a una persona que es pecadora sin ofenderla? Y usted hágase parte de ese contexto, de ese todo, y afirme el principio general. Mire, doña Ernestina, mire, don José, todos nosotros hemos pecado. Usted hágase partícipe para que cuando usted le diga, usted es pecadora, directamente la puede ofender. Pero si usted le dice, todos hemos pecado. Y entonces cite Romanos 3:23, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto, por cuanto todos, todos pecaron. Y, y prácticamente eh, la gente no sabe qué es el pecado. Y le decimos, ¿sabe usted qué es el pecado? ¿Cómo la Biblia lo define? ¿Cómo define el pecado? Y usted le lee 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y usted puede utilizar aquí en la parte de definir el pecado con decirle, oiga, usted maneja automóvil. Ah, no, sí, tengo mi automóvil. Oiga, ¿y tiene licencia para manejar? Ay, sí la tengo, pero ¿qué cree que la tengo vencida? No la he renovado. Oiga, pero entonces usted maneja con licencia vencida. ¿Creen que la pueden infraccionar? Sí, claro, me pueden dar una infracción. O sí manejo sin licencia. ¿Por qué usted comete una infracción? Usted comete un pecado a la ley de tránsito. Usted no se puede mover en un automóvil si usted no tiene la documentación del automóvil y su documentación personal, que es su licencia para manejo. Y entonces le hablamos de cómo se define el pecado. El pecado es la transgresión a la ley, es errar al blanco. Y entonces usted aquí está errando porque usted está manejando sin licencia. ¿O qué pasaría si usted se pasa una luz roja? Dice, no, pues si me pasa una luz roja, me para la patrulla, me para el policía de tránsito. ¿Y por qué lo va a parar? Porque no estoy respetando la ley. Hay una ley de tránsito que dice, si está la luz roja, me tengo que detener. Tengo que parar el automóvil. Ah, entonces, que si usted se pasa con luz roja, estoy cometiendo una infracción a la ley de tránsito. Eso es pecado. Cuando nosotros tenemos una ley, que es la ley de Dios, y entonces empezamos nosotros. A mí me gusta compartir esta parte de lo que es de definir el pecado, porque luego les hago convicción de pecado, se llama, que se convenzan de que son pecadores. Y le digo, bueno, si usted maneja, y maneja sin licencia o se pasa una luz roja, ellos van entendiendo que, que es infracción a la ley. Y le digo, oiga, de casualidad, ¿usted conoce los 10 mandamientos? Ah, pues por ahí creo que los escuché. Bueno, le voy a compartir. ¿Sabe cuál es el mandamiento número 9 de la ley de Dios? Dice no, pues no sé. Mire, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Oiga, usted de casualidad desde que nació, ¿ha mentido alguna vez? Y híjoles, empiezan a ellos a decir, no, pues sí, sí he mentido. Oiga, escriba aquí un papelito, si usted ha mentido alguna vez, ponga soy mentiroso. Y luego le digo, el mandamiento número 8 de la ley de Dios. ¿Ha hurtado? ¿Ha robado alguna vez? Oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo cree? Le digo, bueno, ¿qué le parece si nos vamos a su infancia? Cuando fue al kinder, estudió la primaria, se trajo algún sacapuntas o un lápiz que no era de usted,
se quedó con el cambio, aquí decimos en México, se quedó con el cambio de las tortillas de su mamá. Y dice, ¡ay, cómo sabe! Entonces, me póngale y soy ladrón. Cuando hago yo ese tipo de ejercicios, lo hago también para hacerle sentir que todos hemos pecado, somos pecadores. Se trata de que él pueda entender qué es el hombre, es pecador. Y podemos usar la ilustración de los tres pecados diarios, de los tres pecados diarios. Y le decimos, vamos a suponer, mire, yo me levanto por la mañana y y manejo mi automóvil, de repente alguien se me atraviesa y me enojo y le digo hasta de qué se va a morir. Me voy manejando y de repente veo una muchacha muy guapa, muy atractiva y volteo y la veo desde de cabeza a pies. Mire, ya llevo dos pecados. Y luego por ahí, me obsequian, alguna mercancía pirata, alguna música pirata, o bajamos de internet algo que es pirata y estamos robando al autor de eso. Y entonces ya cometimos en el día, mire, tres pecados diarios. Si nosotros cometiéramos tres pecados diarios, entonces, ¿cuántos se cometería a la semana? Ah, no, pues que 3 por 7, 21. Y si el mes tiene 4 semanas, ah, no, pues entonces ya se convierte y lo vamos multiplicando. Y si el año tiene 12 meses, y el asunto que se dan más de mil pecados. Y usted hace la cuenta, esa es la ilustración de los tres pecados diarios. Es una ilustración que se refiere a usted mismo, no al candidato. O sea, usted va refiriéndose a usted al mismo. Yo esto, yo hago esto, y esto. Entonces, pero él se está viendo en esa imagen de lo que usted está refiriendo. A esto, y ya tres pecados diarios. Y en un año, esto, oiga, ¿y cuántos años tiene usted? Si tiene 40 años, 40,000 pecados. Y así se lo magnificamos. Si usted tiene 50 años de edad, 50,000 pecados. Si usted pecará al año, más de mil pecados. Lo cerramos en 1,000, porque es más, si lo hacemos con tres pecados diarios, en un año es más de 1,000, pero lo cerramos en 1,000. Y entonces se da cuenta el candidato cuando utilizamos esta técnica de esta ilustración de cuántos pecados tenemos en la vida. Entonces dijimos que el hombre es pecador como parte número uno y como segunda parte que no puede salvarse a sí mismo. En Mateo 5:48, que habla de que, de que seamos, dice la palabra, que seamos nosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces vamos a hablar de la ilustración del huevo podrido, para utilizar esta parte de que no somos perfectos. Le digo, imagínese usted que está con sus hijos y quieres hacerles un omelette. Y entonces, bueno, pues voy a usar 10 huevitos para hacer un omelette con queso. Y entonces bate los huevitos y uno de los huevos sale podrido. Y ya lo echó a estar los demás huevos. La pregunta es, ¿usted le daría ese omelette a sus hijos? Y luego la gente responde, no, 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 porque ya no sería perfecta esa comida. Ya ese huevo podrido va a dañar todo lo que ya estaba bueno. Bueno, entonces eh, establecemos que la norma de Dios es la perfección. Y entonces aquí podemos ilustrar que un pequeño pecado contamina toda la vida. Así como un huevo podrido contamina todo el omelette, los otros 9 huevos que estaban buenos y un huevito podrido echó a perder todo el omelette. Dice, así de esta manera ilustramos que un pecado pequeño contamina toda la vida. No podemos hablar de, ni pecados de vida, es que este es pecado de muerte. Estos son pecados de muerte. No, 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 no hay pecados. El pecado no hay ni de muerte ni de vida. El pecado es pecado. Puede ser pequeño, puede ser grande. Pero tenemos que concluir que todos nosotros hemos fallado a las normas de Dios. Y por lo tanto, somos inaceptables delante de Él. Y hágale la siguiente pregunta al que está entrevistando. ¿Entiende usted por qué es imposible llegar al reino por las buenas obras? ¿Usted está entendiendo esta parte?
Porque ve que en las preguntas de diagnóstico, la gente dice, no, es que yo me porto bien, yo esto. Y aquí los estamos prácticamente desnudando delante de Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Entiende por qué es imposible llegar al reino de Dios por las buenas obras? Y no continúe hasta que entienda este punto. Es bien importante. No continúe. Siga enfatizando que las personas por sí mismos, por sus obras, no se pueden salvar. No es por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces entramos a la frase de transición para pasar al punto. Recuerde que hasta aquí hemos visto gracia y hemos visto hombre. Y entonces la frase de transición es, para entender esto, necesitamos considerar lo que Dios dice de sí mismo en la Biblia. ¿Qué dice de sí mismo Dios en la Biblia? ¿Qué dice de sí mismo Dios en la Biblia? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente unidad. El Evangelio, Dios y Cristo. Ya vimos gracia, ya vimos hombre. Ahora vamos a hablar de Dios y de Cristo. Unidad 7. Igual, hoja de tareas, viene el bosquejo, que es el que hay que aprenderse de memoria. Este, y vamos a entrar a la unidad número 7. El Evangelio, Dios y Cristo. Aquí, ¿cuál es la frase de transición que quedó pendiente? Bueno, para entender esto, necesitamos considerar lo que Dios dice de sí mismo en la Biblia. Y entonces vamos a hablar de Dios. Y en las consideraciones generales con respecto a la porción de Dios dentro de la presentación, vamos como número 1 a hablar de la naturaleza de Dios. Se deja fuera en muchas presentaciones del Evangelio, la mayoría de las herejías teológicas son causadas por conceptos equivocados en cuanto a la naturaleza de Dios. Y muchas personas sostienen el concepto de, por ejemplo, de la ciencia cristiana de que Dios es únicamente amor. Y en estos tiempos, cuando la herejía es tan difundida, necesitamos hacer énfasis en la verdadera naturaleza de Dios. Porque no solamente Dios, podemos hablar de Él como alguien que es bondadoso, amoroso y misericordioso. Y uno, no, como quiera, como Dios es amor y es misericordia, de todas maneras, cuando Él me tiene que perdonar. Él me tiene que perdonar. Pero también tenemos que hablar a las personas que Dios es santo, que Dios es justo y que no puede pasar por alto el pecado. No puede pasar por alto el pecado. Y entonces, hablamos aquí que es la naturaleza de Dios lo que hace el concepto completo de la persona de Cristo, eh, este, de la persona de Cristo y su trabajo significativo. Porque podemos empezar diciendo, sí, Dios es amor, por lo tanto no quiere castigarnos. Y este punto trata primero con las buenas noticias de que Dios es misericordioso, y esa es una realidad. Y podemos mencionar lo que dice Primera de Juan 4 verso 8 pero segunda parte, donde podemos decir, Dios es amor. Dios es amor. Por lo que Él es, nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Y usted puede agregar lo que dice Jeremías 31:3, segunda parte. Dice, con amor eterno te he amado. Entonces, la frase de transición, la misma Biblia que nos habla de la misericordia de Dios, también nos dice que Dios es justo. Por tanto, tiene que castigar a las personas por los pecados cometidos. Número 1, este punto trata con el aspecto desconocido de que Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Mientras la mayoría de la gente sabe que Dios es amor, pocos comprenden que también Dios es justo. Dentro de esos atributos de Dios, podemos decir, Dios es amor.
nos ama, nos tiene misericordia, porque Él es amor y con amor eterno nos ha amado. Pero también tenemos que recordar que Dios también tiene como atributo la justicia. Y la escritura utilizada para avalar esta verdad la encontramos en Éxodo capítulo 34, verso 7. Y segunda parte dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta y cuarta generación. Así que podemos nosotros mirar aquí que Dios es amor, pero que también Dios es justo. Y la frase de transición para llevarnos a que Dios resuelve este aparente dilema en la persona de Jesucristo. Y decimos, mire, Dios es amor, pero Dios es justo y va a castigar al malvado. Pero Dios resuelve este aparente dilema en la persona de su Hijo Jesucristo. Y cuando hablamos de la palabra dilema, dicho en el sentido popular de la palabra, no significa algo que, Dios lo toma por sorpresa, no sabe qué hacer. No, 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 hay un plan. No, sino es más bien un aparente dilema en la mente del ser humano, que este dilema debe de ser resuelto. Y entonces vamos a hablar de Cristo. Y para hablar de Cristo tenemos primero que hablar quién es, quién es Cristo. Y tenemos que hablar que Él es el infinito Dios, hombre. Mientras que mucha gente conoce muchos hechos de la vida de Jesús, pero pocos saben que Él era y que Él es Dios. Entonces, en este punto tenemos que hablar de la divinidad de Jesús. Debemos recalcar la verdad de que Cristo es la palabra de la creación. Es el infinito y todopoderoso Dios quien creó y sustenta todas las cosas. Cristo hizo todo. El Hijo de Dios hizo todo el universo, todo lo que somos. Lo creó Él para Él y es para Él. Así que la palabra infinito quiere decir que sin límites, inconmensurable, es que no se puede medir en todos sus atributos, trae los mismos atributos de Dios. Y la escritura utilizada para esta verdad la encontramos en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Así que miramos nosotros aquí cómo Juan empieza a describir a Jesús. Desde el principio ya era Dios, ya existía como Dios, es Dios. Pero este Dios se vino a encarnar en la persona de Cristo, se vino a humanar. Así que haga preguntas para evitar un monólogo. Pregunta, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Qué piensa usted que es Jesucristo? Haga preguntas cuando la persona la ve callada y la ve pasiva. Actívela con las preguntas. No haga preguntas si la persona es muy conversadora, porque si usted agarra a una persona que no para de hablar, si tantito usted le suelta la pregunta, pues se va a tener a las consecuencias que se va a llevar. Y uno va conociendo a la persona si quiere estar interrumpiéndole y quiere seguir y quiere hablar. Usted no haga preguntas así si la persona es muy conversadora. Agregue a su respuesta siempre un comentario, un comentario, un comentario positivo. Ya vimos lo que es Jesús. Ahora vamos a ver lo que hizo. Ya vimos lo que es. Y ahora vamos a ver lo que hizo. Murió en la cruz y resucitó para pagar por nuestros pecados y nos compró un lugar en el reino que nos ofrece gratuitamente. ¿Quién pagó? ¿Quién compró? Es Cristo, nuestro lugar. Nosotros no lo podemos comprar, nosotros no lo podemos pagar, nosotros no nos podemos ganar. Él lo hizo Cristo. Él pagó por nuestros pecados y nos da un lugar en su reino y nos lo ofrece gratuitamente. La mayoría de la gente sabe que Cristo murió en la cruz, pero pocos entienden su significado, que era una muerte expiatoria. Así que uno debe ver
todos los pecados fueron puestos sobre Cristo. Él prácticamente se hizo carne de pecado. Los pecados míos en el cuerpo de Jesús. Debe asimismo darse cuenta que Cristo, Él asume nuestra culpabilidad. Y uno debe darse cuenta de que Cristo pagó la deuda por el pecado. Es la redención más grande y de eso trata toda la Biblia. Entonces, para avalar esto, vamos a usar la referencia bíblica de Isaías 53, 6. Y entonces vamos a la palabra. Y en Isaías 53, 6 dice el texto: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces aquí vamos a utilizar la ilustración del libro de registro de pecados. Y entonces podemos, no use la Biblia, use algún otro objeto o un libro que no sea la Biblia y diga, mire, aquí en este libro están registrados todos nuestros pecados. Aquí están nuestros pecados. Y entonces puedo pasar de esta mano a esta otra mano y decirle, aquí está Cristo, Cristo Jesús. Y como dice el texto, verso 6, todos nosotros, y nos señalamos así a todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, cargó, dice la palabra aquí, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces pasamos el libro de pecados a la mano donde decimos que está Cristo. Y de esta manera podemos estar ilustrando a la persona sobre el libro de registro de pecados. Puntos de importancia cuando se usa esta ilustración. Personalice haciendo del libro un registro de su vida. Es decir, yo agarramos el libro y decimos, este es toda la vida escrita que yo he hecho, todos mis pecados. Pero estos pecados, como Él pagó, van a pasar a Cristo Jesús. Y entonces mantengan los ojos sobre el libro mientras lo transfiere de una mano a la otra y hable del significado de la palabra tetelestai. Pero tampoco pretenda ser un experto en griego. Tetelestai es la deuda ha sido pagada. Y esta palabra se utilizaba en el comercio, cuando las personas debían una cantidad de dinero y entonces cuando saldaban la deuda, decían, tetelestai, tu deuda ha sido pagada. Y en este caso, hacer referencia a que nuestros pecados han sido pagados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no deje a Cristo muerto sobre la cruz o en la tumba, porque aquí la pregunta, ¿quién recibe ese regalo? ¿Cómo podemos recibirlo? Sabemos nosotros que el Cristo muerto vino a ser sepultado y resucitó el tercer día. 3 días y 3 noches, y vino la resurrección, y vino la ascensión, y está en el cielo. Entonces, ¿quién recibe este regalo? ¿Cómo podemos recibirlo nosotros? Y la frase de transición es, este regalo se recibe, se recibe solo, solo por fe, solo por fe. Muy bien, voy a poner la siguiente presentación.
Muy bien, entramos a la unidad 8 y recuerden que estamos viendo gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y vamos a ver ahora en la unidad 8 el Evangelio y vamos a hablar acerca de la fe. Dijimos, hay hoja de tareas, el bosquejo que hay que aprenderlo de memoria y entramos a la unidad 8 el Evangelio, fe. Eh, Consideraciones generales sobre la porción de fe en la presentación. Aquí, por ejemplo, el tema de la fe es crucial porque es el punto de inflexión donde la persona se apropia del regalo de la vida eterna. Tenemos que haberle aclarado bien a las personas acerca de la gracia. Sí, la gracia no me la gano y no la merezco. El hombre es pecador, no puede salvarse a sí mismo. Dios, por un lado, es misericordioso, es amor, pero también es justo y va a castigar el pecado. ¿Y Cristo? ¿Quién es y qué hizo? Cristo es el Dios. ¿Y qué hizo? Murió por nosotros, pagó nuestros pecados. Y ahora nos toca hablar de la fe. Así que el tema de la fe entonces es crucial, porque aquí es el punto importante para las personas. Ya que existen muchos conceptos falsos sobre la fe salvadora, debemos presentar esta verdad bíblica muy cuidadosamente. Entonces, la fe que salva es la llave para abrir la puerta del reino. Y empezamos nosotros con una ilustración, la llave para el reino. Entonces yo siempre acostumbro, cuando voy a compartir el evangelio y llevo a mis alumnos, me llevo el llavero de la casa. Y el llavero trae muchas llaves trae mi llavero. Y le digo, miren, aquí traigo un llavero. Y la ilustración de esta tarjeta 13 es, este, aquí traigo como unas 5 llaves, pero solamente una llave es la que abre la puerta de mi casa. Otra llave puede abrir la puerta de mi consultorio médico. La otra llave puede ser la llave del auto. La otra llave puede ser otro tipo de llave, la llave de la iglesia. Pero hay una sola llave que abre la puerta de mi casa. Y entonces la fe es la única llave para poder entrar al reino de Dios. Sin la fe, usted no puede entrar al reino de Dios. Entonces vamos a hablar de lo que no es la fe salvadora. Y cuando hablamos de lo que no es la fe salvadora, tenemos que decir que es solamente mero entendimiento intelectual de ciertos hechos históricos. Algunas personas creen en Jesucristo de la misma forma que creen en Napoleón, en San Martín, en Jorge Washington, Simón Bolívar, Benito Juárez, cualquier héroe de la patria. Y entonces estaba un día en Chihuahua compartiéndole a una jovencita como de 19 años el evangelio. Y entonces ella le dije, oiga usted, este, le digo, ¿usted sabe de Pedro Infante? Y aquí en México Pedro Infante es un cantante de época que ya tiene muchos años que murió. Y dice, no, sí, sí, yo he visto sus películas y me sé sus canciones. Y le digo, oiga, pero ¿usted cómo sabe? Porque fíjese que Pedro Infante murió cuando yo nacía, en el año que yo nacía, y usted tiene apenas 19 años. Ah, pero tiene un conocimiento, una fe intelectual. Cree en Pedro Infante, pero es una fe intelectual. Y muchas veces las personas creen en Cristo de manera intelectual. Alguien me dijo, oiga, ¿usted cree en Jesucristo? Dice, sí, yo lo vi en el canal de las estrellas. Aquí hay un canal de televisión que se le llama el canal de las estrellas. Dice, yo creo porque lo vi en el canal. ¿Y cómo? Sí, lo vi en una película. Y como sabe de que pasaron una película de Cristo, entonces ella cree en ese Cristo histórico. Y la Biblia dice que el diablo cree en la existencia de Dios también. Pero el mero hecho de estar de acuerdo con esta verdad no nos da la entrada al reino. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y le digo, ¿usted cree que porque el demonio cree se va a salvar? No. Y así pasa con nosotros. Y mucha gente incluso va a la iglesia donde nosotros vamos. Creen, pero creen
como cree el demonio, que existe. Creen de manera intelectual. Y también se maneja la fe temporal. Esa fe temporal es aquella que nos acerca a Dios en momentos de necesidad o en momentos de crisis. Y lo podemos ilustrar de varias maneras. ¿Le ha pasado a usted que ha tenido un padre enfermo, un hijo enfermo y le dice, Señor, si sanas a mi hijo, si me sanas, te voy a buscar? Yo cuando voy a Estados Unidos, Norteamérica, luego les pregunto a los muchachos que están por allá, le digo, ¿usted cómo pasó la línea? No, no, yo le dije, si yo paso la línea y no me agarra la migración, yo te voy a buscar. Se olvidan de Dios, pasan o el hijo se alivia, o simplemente hace la fe por problemas económicos o problemas de viaje, donde dice, si me recupero de esta situación de bancarrota, si luego consigo un buen trabajo, si mis finanzas mejoran, yo te voy a buscar Dios y mejoran las finanzas. Decía un hermano en la iglesia, le digo, hermano, no viene a la iglesia. Hermano, es que no voy porque no tengo trabajo. Le digo, vamos a orar para que Dios le dé trabajo. Y entonces oramos por él para que, y entonces Dios le bendijo con trabajo. Y después le digo, hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Ay, hermano, es que tengo bastantísimo trabajo. Le digo, ¿qué le parece que oremos para que el Señor le quite el trabajo y pueda ir a la iglesia? No, 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 no. Ya entendí, ya entendí. Sí, porque las personas solamente hacen uso de una fe temporal. Y la fe del viajero, Señor, voy a agarrar este avión, voy a agarrar este bus y llévame a mi destino y le pedimos a Dios y nos lleva y llegamos, pero nos olvidamos. O sea, todos estos tipos de fe tienen algo en común, son fe temporales y todas las podemos llegar a practicar. Pero esta clase de fe es buena, pero no salva a nadie, ¿sí? Y entonces podemos hablar de una ilustración de fe temporal, bueno, la que les platico, ¿va? De aquel que no tiene trabajo, de aquel que está enfermo, de aquel que va a hacer un viaje, etcétera. Pero lo que sí es la fe que salva. ¿Qué es lo que es la fe que salva? La fe que salva es confiar y recibir a Jesucristo como el único Salvador para recibir el regalo de la vida eterna. Y mire, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquí se trata de creer y recibir. Y creer y recibir no es lo mismo. La persona tiene que confiar, pero tiene que recibir a Jesucristo como su único Salvador. De esa manera recibe el regalo de la vida eterna. Y el versículo bíblico para esta verdad está en Hechos capítulo 16, versículo 31, donde le dice, ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué haré? Y Pablo y Silas dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ten la confianza en Jesucristo y serás salvo. Entonces, hay tres elementos de la fe que salva. El primer elemento es el conocimiento, conocer los hechos. Es decir, Cristo Jesús vino, se humanó, vino y se entregó a una cruz y vino a morir por nuestros pecados. Conozco la historia, conozco los hechos y debo de consentir porque debo de estar de acuerdo con esos hechos. Estoy de acuerdo que murió, que fue sepultado y resucitó. Y entonces la confianza es el factor que da una, una esperanza firme. Y entonces aquí podemos utilizar la ilustración de la silla. Para usar la ilustración de la silla, tenemos que usar los tres pasos siguientes para hablar sobre la silla. Ponemos a la persona que le estamos compartiendo el evangelio, le digo, ¿usted ve esta silla? ¿Sí la ve? ¿Ve que existe, que está aquí? Sí. Ah, ¿usted cree, por supuesto, que esta silla existe? Sí. Ahora, ¿esta silla que si usted se sienta, cree que esta silla lo puede sostener? Sí, sí, creo que me puede sostener. Ahora, ¿por qué no lo está sosteniendo ahora mismo? Dice, porque no me he puesto en la silla. Ahora, entonces podemos nosotros aplicar la ilustración de confiar en Cristo. Vamos a suponer que esta silla aquí está Cristo Jesús. Y usted, y usted quiere depositar toda su confianza a ojos cerrados. Y entonces, le podemos vendar los ojos y lo podemos llevar y decir, aquí está la silla.
nos la vamos a mover. Usted confía que está la silla aquí y a ojos vendados lo llevamos y ahora sí, déjese caer, déjese sentar en la silla. Y esto es a ojos cerrados. Es decir, no está viendo la silla y lo dejamos que se siente. Y entonces pone toda su confianza en que ahí está la silla y que está Cristo allí y que lo va a recibir y que lo va a aceptar. Entonces, de esa manera podemos nosotros hacer esta ilustración para que las personas confíen en Cristo. O también la ilustración de la mano del mendigo y de la gratitud, de aquel que extiende solamente su mano. ¿Por qué? Porque al abrir su mano, él está esperando recibir algo y está con esa esperanza. Y la fe es eso, nos genera esa esperanza de recibir algo. Antes de dejar el punto de la fe, es importante explicar el papel de las buenas obras y la razón de vivir una vida santa. Y entonces cuando nosotros hablamos de, de la ilustración de la mano y el mendigo, podemos tocar estos puntos bien importantes de la vida eterna. Habiendo dicho anteriormente que hay que tener la fe en Cristo y esto nos va a llevar a hacer buenas obras y la razón de vivir una vida santa. Y habiendo dicho anteriormente que la vida eterna no se gana con guardar los mandamientos, necesitamos decirle ahora para qué se guardan los mandamientos. Y si dijimos, es que guardando los mandamientos no se va a salvar. Ok, pero ya salvos de haber aceptado a Cristo por medio de la fe, ahora, ¿qué pasa con los mandamientos? Y vamos a poner el punto inciso A. No tratamos de ganar la vida eterna por medio de obedecer los mandamientos de Dios. Los guardamos para expresar nuestra gratitud y amor a Dios por el regalo de la vida eterna. Los guardamos para dar un testimonio externo de lo que ha ocurrido en nuestro interior. Los guardamos porque son el resultado de la fe. Los guardamos porque Cristo nos dejó ese ejemplo. Los guardamos porque a través de ellos podemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Los guardamos para que los demás también glorifiquen a Dios. Y los guardamos para que los demás también lleguen a conocer a Jesús. Así que las ilustraciones mano del mendigo y gratitud, tarjeta 16, muestra nuestra actitud de recibir por fe el regalo de la vida eterna y nos enseña el motivo correcto para vivir una vida agradable, una vida agradable a Dios, que es por gratitud y amor por lo que hizo por, por nosotros. Y aquí viene la pregunta calificadora. Cuando le decimos que le hablamos de la gracia, les hablamos de hombre, de Dios, de Cristo y de fe, todos estos 5 puntos, gracia, hombre, Dios, Cristo, fe, ¿tiene sentido para usted? Mire, la mayoría de las personas a las que yo les hago esta pregunta, todos me dicen, sí tiene sentido, sí tiene sentido. Y entonces queda pendiente para la siguiente clase, entramos a la tercera parte del bosquejo. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, hermana Irma. No, mi hermano, está todo muy, muy, muy claro. Es increíble todo lo que se puede hacer en con todo esto que se aprende. No, yo bendigo a Dios por su vida, mi hermano, porque la verdad, Dios le ha dado mucho conocimiento. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea Dios. Bueno, a mis alumnos, que es bien importante que ustedes practiquen, 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 que esto es la Sí, práctica, es lo que va sí, haciendo que podamos presentar el Evangelio. Y ese es el Evangelio. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y luego viene la parte más importante, porque cuando viene la frase de transición, tiene esto sentido para usted, no se pierda la lección de la próxima semana. sí, Deseo hermano. que vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre Claro Santo, que sí. te bendecimos, te damos gracias por este tiempo. Bendice a nuestros alumnos
que van a ver estas clases, que sea de bendición para ellos, Señor, y que cada día ellos vayan aprendiendo más y más de ti para cómo compartir y cómo conquistar almas para Cristo. Damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Amén. queridos alumnos, les recuerdo su tarea. Tienen pendiente, solamente una hermanita me ha dado a conocer su testimonio. Y está bien fácil. Es en 4 puntitos nada más. Está en 4 puntitos. Recuerden que no hago examen, recibimos tareas y las tareas tienen calificación. Que Dios les bendiga. Nos vemos Igualmente, mi hermano, la pasa a semana. usted. Un Bendición. abrazo. Un Un abrazo. abrazo a tu familia, mi hermano.